Bueno, aumenta la expectativa porque en media hora se va a conocer la inflación de septiembre. Vamos a saludar a especialistas que han venido. Se encuentra Leandro Sicarelli, que es economista, Florencia Gutiérrez, analista económica, también está Sergio Chousa y Valentina Castro, analista económica. A ver, Sergio, la inflación de septiembre, ¿algún adelanto que nos puedas dar? Bueno, a ver, los primeros números de alta frecuencia marcaron para el mes pasado que se rompió el proceso de desaceleración que llevaba 5 meses, una tendencia bastante importante, ¿no? Recordemos que en el mes de marzo había dado 4,8 y venía de a poquito, paso a paso desacelerando. Seguramente va a haber una reversión, no creo que muy significativa, estará más o menos por la zona del 3%. Yo creo que va a ser un proceso que se tiene que dar de forma paulatina, no va a ser lineal, tenemos que acostumbrarnos a que en los próximos meses pueden haber algunas marchas atrás, pero lo importante es mantener el rumbo, ¿no? Paso a paso, en todos los pilares, en el macroeconómico, en la política de administración de precios, de a poco ir calmando la economía, ¿no? Más allá de ver el dato del mes a mes, que a veces puede dar un poquito para arriba, un poco para abajo, me parece que lo importante es la tendencia, y si mantenemos este rumbo de tranquilidad de la economía, de a poco va a ir desacelerando. Valentina, ¿ves una imposibilidad del gobierno en el control de los alimentos? Yo creo que hay una cuestión que es muy evidente, que como decía el compañero, digo, venimos de patrones en los primeros meses del año donde sobre todo el rubro de alimentos hay una particularidad que tienen que han aumentado por encima del promedio de inflación. ¿Qué sucede cuando aumentan los alimentos? Bueno, tiene un impacto directo sobre lo que es la canasta básica, sobre la mesa de todos los argentinos y las argentinas. Ahora bien, hay una cuestión que yo creo que también es central, que digo, necesitamos una voluntad política, se necesita una decisión política que básicamente pueda intervenir en el mercado, no solo intervenir por intervenir, sino intervenir para disciplinar a los formadores de precios. Digo, es un sector que tienen un poder de fuego muy grande, tenés una concentración muy grande en el mercado y eso hace que, bueno, este poder de fuego de decir, bueno, yo remarco los precios porque puedo, yo te aumento en un año la carne un 80% porque tengo el poder y lo puedo hacer. Entonces digo, hay una necesidad de que esté esa voluntad política y que se traduzca en medidas de intervención y de disciplinamiento de precios. Leandro, ¿falta decisión política para frenar la inflación? No, creo que no pasa por una cuestión de decisión política. De hecho, creo que la decisión política está. Y lo vemos a diario en el trabajo que hace la Secretaría de Comercio. Después puede funcionar mejor o peor, o puede salir más bien, más mal, pero digo, la voluntad está. Lo que pasa es que, como bien marcaban Valentina y Sergio recién, hay varias cuestiones. Primero hay un problema macroeconómico importante, hay desajustes macroeconómicos que son relevantes, que más o menos algunos los fuiste poniendo en línea a lo largo del año y te fue ayudando, pero digo, en concreto, tenés un problema con las reservas, tenés el tema de la deuda que todavía no está resuelto, tenés un poco de brecha, tenés bocas de expendio que están concentradas, esa es la realidad, productores de alimentos que están concentrados, entonces se configura todo un escenario que es bastante complejo de resolver. Yo retomo algo que decía Sergio, que lo digo siempre, digo, lo importante es la película. La verdad que habías armado una película bastante atractiva de desinflación desde marzo hasta acá, que se venía sosteniendo, como bien, esto lo dijo Guzmán. Ese proceso no es lineal, digo, no va a bajar la inflación todos los meses de acá hasta cero, digamos, y vas a tener meses como este que muy probablemente venga por encima de lo que fue agosto, que fue 2,5, por ahí este mes tengamos 3, por ahí octubre tengamos otro 3 también por el impacto de la brecha y lo que fue el movimiento postelectoral del tipo de cambio, pero de fondo si vos lográs ordenar la macro y lográs seguir con esa tendencia que tenés, por ahí podemos ver un proceso de desinflación, pero de vuelta, no creo que sea una cuestión política de que haya una perilla que el gobierno puede tocar y bajar la inflación, no hay ninguna solución mágica Florencia, para eso. el gobierno recibió a los almaceneros por primera vez. Fernando Sabori, que representa a la Federación de Almaceneros, dijo que a ellos les costó conseguir los productos súper cerca. ¿Qué pasa con los comercios de cercanía? Que también ahí hubo remarcaciones. Sí, bueno, a ver, está claro que precios cuidados quizás se consigue más en los supermercados, es mucho más fácil hacer el seguimiento a ese sector porque incluso uno puede encontrar los precios que están digitalizados, están en la web, digamos, y puede encontrarlos de manera mucho más sencilla que es en los comercios de barrio. Yo creo que hay que tratar de integrar la política que está llevando ahí adelante del control de precios, que no es la única para controlar la inflación en la Argentina, pero que sí es una herramienta importante que tiene el Estado, acompañada con otras políticas como, por ejemplo, poder descentralizar el mercado central y tratar de acercar los productores a los consumidores. Me parece que ahí también hay que tratar de darle musculatura y no quedarnos solamente con el programa de precios cuidados, justamente las ferias barriales, por ejemplo. Eso permite acercar los productos
evitando los intermediarios a las personas. Creo que eso también podría acompañar. Sergio, el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el FMI, ¿antes que termine el año o el 2022? Hay una cuestión más finita de timing. Yo no creo que el centro hoy de la polémica, de la atención pase por ahí. Me parece que tenés que consolidar un programa que sea sostenible, que negocie las mejores condiciones para nuestra economía, y después, si terminás firmando a fines de este año, inicios del que viene, va a quedar más en la anécdota, ¿no? Lo importante es que a futuro lo podamos pagar, ¿no? Porque recordemos que el programa de 2018 a los 2 meses se tuvo que barajar y dar de nuevo. Me parece que hoy en día están sobre la mesa de negociación el tema de la tasa de interés, el tema de la evolución de los pagos, de los flujos de repago, y también la cuestión de los sobrecargos de tasa, ¿no? Que en estos días hubo mucho rumor de que el Fondo Monetario no había convalidado la postura argentina, el pedido de nuestro país, también refrendado por el G20, ¿no? Hay que decirlo, que convalidó la posición argentina y por ahora está en evaluación, ¿no? Todavía no hubo una definición oficial por parte del organismo. Todas esas cosas están arriba de la mesa para negociar y es importante respetar los tiempos, hay una negociación en curso y ahora con la visita del jefe de gabinete Mansur también le da más peso político, ¿no?, a la postura negociadora Ayer argentina. en el debate, María Eugenia Vidal se lo señalaba a Leandro Santoro hace 2 años y no pueden cerrar el acuerdo con el FMI. ¿Qué pensás? En primer lugar, mencionar, es un acuerdo que fue sumamente irresponsable, innecesario, el acuerdo más grande que ha tomado la Argentina. También un dato que yo creo que no es menor es que es el paquete, el programa más grande que ha dado el FMI en comparación a otros países. Entonces, a uno le llama un poco la atención cuando escucha a la oposición quejarse o decir, che, todavía no pudieron resolver el problema de la deuda, ¿no? Una deuda que ellos tomaron sin razón, y una deuda que básicamente lo que hizo fue financiar la fuga de capitales, es decir, la formación de activos externos. Yo creo que hay una cuestión del centro que no se puede discutir ahí, que es una necesidad de, llegar a un acuerdo, pero también una irresponsabilidad muy grande, por parte de tanto el gobierno de Cambiemos como también por el FMI. No olvidemos que el FMI básicamente financió no solo la fuga, sino que también le financió la campaña política de la Alianza Cambiemos. Y creo que no es un dato menor. Hay una corresponsabilidad de las dos partes y que se estén cubriendo llama la atención, sobre todo en este contexto. Leandro. Bueno, a ver, retomo lo último que dice Valen porque es totalmente así. Recordemos, Sergio lo mencionaba también, ellos hicieron un acuerdo. Llegaron los primeros desembolsos, a los 60 días vinieron acá a la emisión del Fondo Monetario, estamos hablando del gobierno de Cambiemos, allá a mediados de 2018, y no habían cumplido nada del acuerdo, el gobierno. Y los 15.000 palos ya no estaban más en las reservas. En ese contexto, el Fondo Monetario decide extenderle la línea y adelantarle todos los desembolsos al gobierno de Cambiemos. Por eso en ese momento nosotros dijimos muy claro, acá ya el fondo no le está prestando al país, sino que le está prestando un gobierno. Y ese gobierno en 1 año y medio se sometía a elecciones y perdió las elecciones. Entonces, hoy este gobierno tiene la responsabilidad soberana de resolver ese problema, pero la realidad es que dentro del marco de las herramientas que te da el fondo, luce bastante complejo llegar a un acuerdo que sea sustentable en el tiempo para las dos partes y que Argentina pueda cumplir, por lo menos dentro del esquema que hay. Y déjame decir una cosita más y te cierro con esto. La discusión de la sobretasa no es una discusión menor, porque la sobretasa son casi $1.000 millones que va a tener que pagar el país de más por año. $1.000 millones, para que te des una idea, son el 25% de las reservas netas que tiene el Banco Central, o sea, las que les pertenecen al Banco Central. Con lo cual, y de vuelta, y retomo lo que decía Valen recién, llama poderosamente la atención porque va a ser la propia oposición la que, si el día de mañana gana las elecciones, va a tener que pagar este acuerdo que hoy Guzmán está negociando para tratar de llegar a un mejor acuerdo para todas las fuerzas políticas. Cierro con el tema que empezamos. ¿Por qué han aumentado tanto los medicamentos? A ver, puntualmente en el sector de los medicamentos es un sector de los laboratorios bastante concentración ahí en ese sector. Habría que ver qué pasa en ese lado. Pero en términos generales, todos los precios de la economía están aumentando. Algunos aumentan por encima del promedio general, otros están por debajo. Está claro que hoy lo que genera presión, si uno mira, tenés precios que están regulados por el Gobierno Nacional, que se vinieron deslizando en base a las pautas que marcó el Ministerio de Economía, y tenés otros precios que no están regulados, que estuvieron quedando por encima, y acá uno es donde se empieza a cuestionar por qué, porque lo que podría generar mayor presión sobre los precios es un incremento en el tipo de cambio y sin embargo eso no sucedió, vino quedando todos los meses por debajo de la inflación y todo lo que son precios regulados como puede ser las tarifas de los servicios públicos, el combustible, también están por debajo. Así que ahí habría que hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que pasa puntualmente en ese sector y en el resto porque están aumentando muchas veces por abusos de poder. Bueno, los 4, muchas gracias por haber venido. Vamos a ver. Gracias.